primero quiero, a manera de una pequeñísima introducción, manifestar que la violencia contra los líderes sociales, contra los luchadores populares, contra los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz, pues continúa. Y eso hay que manifestarlo con toda tranquilidad y exigirle al gobierno nacional pues una vigilancia y un cumplimiento a esos acuerdos orientadores para mantener el proceso de paz. Por supuesto que a nosotros no nos puede alegrar, creo que a ninguno, no nos puede alegrar que soldados caigan asesinados. Claro que no me alegra, particularmente a mí como persona. Tampoco me alegra que excombatientes reincorporados de las FARC sean asesinados, o que líderes sociales, comunales, demócratas, políticos de este país sean violentados, asesinados, pues por una razón fundamental para los que vivimos en la ciudad de Bogotá, para que no retorne con dureza la guerra, que desafortunadamente aún quieren algunos líderes que viven en Colombia, porque nuestra ciudad será afectada indudablemente, y porque pueden haber muchos más muertos de nuevo, que eso es de ingrata recordación, más muertos que incluso que en la pandemia. En una guerra a veces se muere más que en una pandemia como la que desafortunadamente está viviendo el mundo y Bogotá y Colombia. Y porque si hay guerra habrá desplazamiento de muchísimas familias, y principalmente esas familias que se desplazan tienden a llegar a las principales ciudades de Colombia, y una de ellas es la ciudad de Bogotá, donde indudablemente se aumentará la pobreza, se aumentará la desigualdad, se aumentará el desempleo, y serían preocupaciones adicionales para el gobierno actual en la ciudad de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, con todo su equipo de gobierno, porque se tiene que atender de la mejor manera a las familias que lleguen a la ciudad de Bogotá. Esa es una obligación que tenemos de hacerlo, y habrá que garantizarlo. Eso a manera de comentario inicial. Yo voy a manejar un tema, primero pues, o segundo, igualmente manifestar que este debate bien traído por las compañeras de la Colombia Humana, en cabeza de Ana Teresa, una mujer que ha estado siempre muy pendiente de este tema, a quien de verdad les hago mi reconocimiento. El tema de las víctimas no puede convertirse en un tema que únicamente se discute cada 9 de abril, sino es un elemento central de la política pública para el cumplimiento de los derechos de la ciudad. Igual, ya dieron algunas cifras, yo las voy a pasar rápidamente, seguramente están un poco, no igual que las que presentó Ana Teresa, pero vamos hacia el mismo horizonte. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas señala que a la fecha 9.031.048 personas han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Asimismo, el Registro Único de Víctimas señala que para el mes de julio del 2020, año en curso, en Bogotá residían 340.376 víctimas del conflicto. Para el mes de febrero de este año, el número de víctimas en Bogotá era de 353.991, según, repito, el Registro Único de Víctimas. Esto significa que entre febrero y julio del año 2020, 13.615 víctimas dejaron la ciudad, casi un 4%. La pregunta que a mí me nace o me asalta
No me asalta, no digamos esa palabra, es muy fea hoy en un debate sobre víctimas. Me llama la atención es que ese 4% que dejó la ciudad, ¿por qué razones o por qué consideraciones, si es que el gobierno tiene a bien informarme o tiene conocimiento de por qué la gente se salió de la ciudad de Bogotá, retornaron a sus territorios? Yo estaba leyendo ahora en el chat a una persona, seguramente acompañante de la doctora Atiquigua, que escribía en el chat que ellos sí quieren retornar, quieren irse de Bogotá, pero que no tienen las condiciones para llegar a sus territorios en condiciones, digo yo, eso no lo escribió ella, de seguridad, de atención en salud, de atención en vivienda, de ayudas para trabajar la tierra. Seguramente eso es bueno que nosotros lo indaguemos y lo tengamos absolutamente claro. Mire que la Agencia Analítica de Datos nos puede ayudar en su desarrollo y en su constitución. Es una herramienta fundamental para resolver el problema de la información en Bogotá. Hoy seguramente no tenemos las estadísticas, los datos ciertos de ese grupo de más de 350,000 personas que han sido desplazadas, que fueron y que siguen siendo desplazadas por la guerra y que llegan a la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas mujeres? El grado de escolaridad, el grado de profesionalidad que muchos de ellos pueden tener. ¿Por qué llegaron? ¿En qué se les puede ayudar? Ese puede ser un buen escenario que, bien aprovechado, la Agencia Analítica de Datos nos puede ayudar a resolver. Me parece muy importante que la tengamos en cuenta. Y paso a un tema que seguramente no lo escuché en mis compañeras, pero no porque no les interese, sino que cada uno tenemos una mirada y consideramos qué es lo que se tiene que hacer. Y a mí me parece que en materia de atención psicosocial, cuando sabemos que solo el 2.5% de las víctimas ha sido atendida, ese es un número escasísimo, debiera como de darnos pena, yo diría. La atención psicosocial busca mitigar los daños psicosociales y emocionales generados por el hecho victimizante. Esto es muy importante, claro. Doctora Ana Teresa, claro. Doctora Susana, doctora Heidi, hay que atender la vivienda, por supuesto. Hay que atender la salud, hay que atender el empleo, hay que atenderlas dignamente a todas esas familias que llegan producto del conflicto, que han llegado producto del conflicto, pero llegan con unos problemas adicionales, que de pronto les podemos ofrecer vivienda. Ojalá lo hagamos y este gobierno se preocupe mucho más que el pasado en esa materia, que les ofrezcamos recreación, estudio, salud, por supuesto. Pero si tenemos unos niños, como se dice en el argot de la escuela pública o de la escuela privada, ya entre el diálogo de entre pares de la niñez y de la juventud, ¿sí?, que no se encuentran bien ubicados psíquicamente, emocionalmente, les podemos dar las mejores condiciones materiales, pero no van a ser felices si no los atendemos desde el ámbito psicosocial. Mientras que las mujeres, y eso me parece positivo, acceden en mayor proporción a la atención psicosocial en un 3.3% de ese 2.5% de la atención psicosocial a todas las víctimas, que sigue siendo escasísimo. Solo el 2% de los niños, de las niñas y de los adolescentes reciben esa atención. Hay que ponerle mucho cuidado en este punto y a esta situación. Muy importante el cambio de enfoque para la atención psicosocial de las víctimas. En el logro de Ciudad 21, posicionar a Bogotá región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PD rural, Sumapaz, y un PD urbano en Soacha y también en el limítrofe de Bosa. Esto me parece muy importante y esto hay que aplaudirlo. Y no solamente aplaudírselo al gobierno que lo trajo en su iniciativa, sino a todo el Consejo que lo vio como positivo para seguir atendiendo este sector tan importante que vive en esos territorios y no en las mejores condiciones. Pero yo diría
el trabajo que tiene que hacerse en esos PEDED rural en Sumapaz y el PEDED urbano entre Soacha y Bosa es muy importante, y Ciudad Bolívar es muy importante, pero hay que tener en cuenta el pensamiento, la idea y la propuesta de esos pobladores que viven, que van a vivir o que están en ese territorio, porque ellos deben ser los constructores legítimos de esos planes de desarrollo de los espacios territoriales. Por supuesto que nosotros somos acompañantes, somos mediadores y podemos traer esas buenas ideas al debate y al control político para darle impulso y darle implementación. Bogotá, sí, ya terminó, es un territorio de paz y atención integral a las víctimas, y eso me parece que hay que tramitarlo de la mejor manera. El Consejo Distrital de Paz es una herramienta central para articular los esfuerzos para la generación de paz y la protección de los derechos de las víctimas. No funcionó en los gobiernos anteriores, la verdad sea cierta. Estamos trabajando en cabeza del doctor Cancino, pues una reformulación para este Consejo Distrital de Paz para que se ponga al servicio precisamente de la paz, de la concordia, porque esto es un elemento supremamente importante, porque debe construir sinergias institucionales que permitan un accionar más eficiente por parte de las distintas entidades del distrito. Y hay que atender unas alertas tempranas que en un momento determinado informó la Defensoría del Pueblo, para evitar la guerra, para evitar el desplazamiento interno también en las ciudades por unos actores sucesores del paramilitarismo, especialmente vinculados con los paisas, con los luisitos, con los boyacos, que han generado enormes problemas en algunos sectores de la ciudad de Bogotá, señor secretario de Gobierno. Bueno, muchas gracias, un poco en medio del afán, pero dándole cumplimiento a los acuerdos. Hasta ahí, señor presidente de la Comisión de Gobierno, doctor Torrado. Muchas gracias.